Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la tercera ponencia de estas 35ª Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que bueno, han sido 35 también primaveras llenas de teatro para Almería. Antes me gustaría felicitar a los homenajeados, a Manuel Galiana, a Luciano García Lorenzo, y agradecer el honor y la ilusión de estar aquí y de poder presentar a la persona que me acompaña. Ella es María Luisa Lobato, muchos ya la conocen, y por tanto pues trataré de ceñirme a lo más relevante para el día de hoy. Es profesora catedrática de Literatura Española de la Universidad de Burgos y directora del Grupo de Investigación Proteo, dentro del cual coordina la edición crítica del Teatro Íntegro de Agustín Moreto, dramaturgo sobre el que versa su ponencia y que este año se hace especialmente imprescindible, puesto que se conmemora el 4º centenario de su nacimiento y que además en Almería tenemos el honor de que empiezan los festejos aquí, ¿no? Es profesora invitada en universidades de reconocido prestigio, forma parte de comités científicos, de revistas, de comisiones, ha coordinado volúmenes de teatro y también congresos internacionales. El próximo se celebrará en noviembre, ¿verdad? En noviembre de este año en Madrid, y lleva por título La construcción del artista, redes de sociabilidad en los siglos de oro. Entre sus innumerables publicaciones, a mí me gustaría destacar las dedicadas al teatro breve de Calderón, de Moreto, y a la primera monografía escrita sobre la jácara. Y sin más, ya pueden ver que tener con nosotros a María Luisa Lobato esta tarde es un auténtico privilegio, ¿no? Sin más, le cedo la palabra con su ponencia Moreto y la búsqueda del equilibrio personal. Muchísimas gracias, María Isabel. Veo que hay que hablar bajito porque si no se atorra, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí en estas jornadas, además tan redondas, ¿no? Como el 35 años, a las cuales he visto desde muy al principio, en la época de Antonio. Tuve la suerte de venir en distintos momentos, siendo jovencísima, y por eso han avanzado un poco con mi vida. Esto es como los actores del Cuéntame, que se hablaba ayer de ellos, ¿no? Han crecido con la serie. Pues yo he crecido con las jornadas de teatro del Siglo de Oro de Almería, ¿no? Aunque ha habido años que no he podido venir, pero son algo muy importante en mi vida, en el empuje que me han dado para muchas de las actividades que he hecho, ¿no? Han sido un ejemplo interesantísimo. Por eso, muchas gracias por esta invitación. Y es verdad que partimos de Moreto este año. Va a haber muchas actividades sobre él. Esta es la primera, pero como verán, en la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro del Festival de Almagro, va a haber unas jornadas específicas sobre el universo cómico de Agustín Moreto, en el mes de julio, como siempre. Vamos a hacer también una exposición en Madrid en el mes de noviembre, que va a durar 6 meses, en la Imprenta Municipal y de las Artes, que se va a llamar Escribir entre amigos, Moreto y el teatro barroco. Y va a ser una exposición muy novedosa en el sentido de que vamos a tratar cómo se escribe durante el siglo XVII especialmente entre varios dramaturgos reunidos. El fenómeno de la escritura en colaboración, todavía poco conocido, sobre el que llevamos un tiempo investigando. En otros países han empezado ya. Habréis oído las polémicas en torno a Shakespeare y Marlowe. Bien, pues estamos trabajando mucho en España sobre la escritura en colaboración. Hay unas 100 obras escritas en escritura en colaboración y en torno a algo menos de 20 son de Moreto. 1/3 de sus publicaciones, de sus creaciones son en colaboración. Y después está ese congreso al que os invito ya desde ahora, donde podéis participar como comunicantes, también los más jóvenes, que lo vamos a celebrar en la Universidad Complutense de Madrid entre el 16 y el 18 de noviembre. Y va a tener que ver con lo mismo que la exposición. Es un congreso que tiene que ver con la escritura entre varias personas, no solo la escritura, la creación de partitura, la creación de música, la creación de ballets, la creación de pintura, entre varios. Así que por eso se llama Escribir entre amigos, cualquier tipo de escritura. Moreto y, bueno, perdón, este congreso, que tiene que ver con la construcción del artista y las redes de sociabilidad en los siglos de oro, porque nos interesa cómo se hacen las redes de amigos, cómo se hacen las redes de poder, cómo surgen también los enemigos, hasta qué punto eso influye en los artistas, de qué manera se organizan
los grupos artísticos durante los siglos XVI y XVII, todo lo que tiene que ver con el artista y su entorno. Parece un tema muy de actualidad, que a veces pensamos que solamente ahora a través de las redes, ¿verdad? Pero no, ya existían redes de sociabilidad funcionando muy bien en los siglos de oro. Bueno, lo que voy a hablaros hoy tiene dos partes y os he dado un pequeño guión que en algunos momentos me saltaré, claro, pero para que lo sigáis con más facilidad, ¿no? Porque acostumbrados un poco a lo que estamos oyendo, pues quizás sea la ponencia un poco más densa que otras, y aunque yo parto también, como Ramón Valdés esta mañana, de que dedico muchísimas horas a lo positivista, con la organización y la revisión del teatro completo de Agustín Moreto en un equipo de casi 20 personas, pues también es un placer para los investigadores poder dedicar un poco de nuestro tiempo a pensar en el interior de las obras. Y como filólogos, es verdad que establecer un texto crítico es lo más que puede hacer un filólogo. Ahí están todas las herramientas culturales, no solamente las variantes, ¿no?, sino cómo se crea una obra dentro de su tiempo, pero también entenderlas después, una vez que están escritas y que hemos conseguido tener un texto depurado, comprenderlas, llevarlas a nuestro siglo, como esta mañana hacíamos con A secreto agravio, secreta venganza, con el tema de la violencia, pues hoy lo vamos a hacer con el equilibrio personal, que claro, en la época no se llamaba así, pero van a ver que tiene muchísimo que ver con lo que nosotros hoy llamamos equilibrio personal. La realidad es que el prototipo de hombre social, y cada vez que digo hombre digo mujer, porque no voy a estar dividiendo el discurso en ese sentido, pero vamos, mi consideración pueden imaginarse que es exactamente la misma para hombres que para mujeres, pues el prototipo de hombre social evolucionó entre los finales de la Edad Media y el Siglo de Oro. No piensen que es, o no penséis, voy a trataros de tú, que es lo mismo la consideración que había del perfecto hombre social, mujer social, en los finales del XVI y avanzado el XVII. No es lo mismo, ¿no? La transición se produjo de forma diacrónica, aunque no dejaron de existir textos que en un mismo periodo manifestaron modelos de signos diversos. Otros que fueron variando de manera sutil esa concepción del ser humano y algunos más que aunque se escribieran en un tiempo posterior, retrocedían en el tiempo con la consideración del prototipo de ser humano. Esto, como siempre, las cosas van avanzando, pero siempre hay momentos de parón o de retroceso. Para poder observar en la apreciación del arquetipo de ser humano, que desde luego vamos a ver que es la búsqueda del equilibrio personal como en todas las épocas, hay que desplazarse a la primera modernidad. Entiendo por primera modernidad esas últimas décadas del siglo XV. Y en ese periodo es cuando el prototipo del caballero evoluciona destacando el concepto de discreción, aunque ya veremos que en Alfonso de Palencia todavía era una virtud moral que luego perderá su carga teológica en el XVII. Durante el reinado de Felipe II se produjo la discreción como un código de conducta personal en un medio cortesano y de ahí después derivó a toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo podía una persona ser capaz de adaptarse a un ambiente cortesano cuando no procedía de él? Incluso medrar, en el mejor sentido de la palabra, en medios cortesanos, sin caer en la laudatio, en las alabanzas, en las subordinaciones a los poderosos. Esto, que es un tema que es de suma actualidad, interesaba también en este periodo. Y muchos hombres de gran valía personal y de mucha ética se planteaban cómo lograr esos dos fines, ¿no? Triunfar socialmente y al mismo tiempo no degradarse personalmente. La década de los años 1570 fue de gran importancia para establecer la discreción. Yo no me voy a retrotraer al siglo XV, pero sí a finales del XVI, ¿no?, como la virtud principal del caballero. La palabra discreción no tiene nada que ver, cómo la voy a tratar, con lo que se entiende hoy día por persona discreta. Olvídense de la palabra discreción en el siglo XXI y vamos a ver qué era en la época, ¿no? Con esa palabra, y engarzo con un prototipo de indiscreto, como va a ser el lindo don Diego de esta noche, con la palabra discreto se llamaba a aquellas personas que llegaban desde el campo a la ciudad y que debían hacerse con nuevas normas de cortesía y de urbanidad. Y de una manera especial que iré explicando, ¿no? Me interesa ese prototipo de hombre discreto porque se constituyó en la piedra angular del arquetipo caballeresco, no solo en la vida, sino también en el teatro posterior, en concreto en el teatro del Siglo de Oro, donde aparece muchas veces el término, y desde luego en el teatro de Agustín Moreto. En ese itinerario cabría señalar algunos textos señeros que contribuyeron a forjar este ideal de humanidad que dejó completamente atrás aquel que todos hemos estudiado seguramente del cortesano de Castiglione,
Cuando surgen estas obras, la moda del cortesano de Castiglione ha pasado hasta tal punto que a partir de 1588 no se vuelve a publicar esa obra. Es un nuevo tipo social el que emerge. En primer lugar, tienen ahí señalado a Juan Lorenzo Palmireno con su obra El estudioso cortesano de 1573, en que él define qué se entiende por cortesano. Dice, yo imagino mi aldeano, que es venido a la ciudad, y por haber mudado de asiento le llamo cortesano, y no por pretender que tiene todo lo que el conde don Baltasar de Castellón en su cortesano enseña. Es decir, va a haber otros principios, otros intereses, otras maneras de actuación. Me llama la atención lo que Lorenzo Palmireno reclama del nuevo cortesano, del nuevo prototipo social, ¿no? Dice que tiene que tener arte de conversar, que le hará capaz, y claro, el arte de conversar es una cosa muy difícil de medir, ¿no? Pero el listón lo ponen muy alto, dice. Ha de ser capaz, por ejemplo, de glosar las empresas amorosas y militares de Pablo Giovio, cosa nada sencilla, ni entonces ni ahora, ¿no? El nuevo habitante de la urbe ha de estudiar letras de humanidad para mantener un digno puesto en la nueva sociedad. En el capítulo sobre el estudioso discreto en sus persecuciones, Palmireno alerta a este estudiante llegado a la ciudad de que la búsqueda de la virtud atraerá sin duda envidias, y le añade, pero puede tanto la discreción que todo lo vence. Los ejemplos míticos que él señala se refieren a figuras como Rómulo, o como Ciro, o como Teseo, criados, como sabemos, en medios muy sencillos, criados por la loba, criados por un perro, bastardo echado al Minotauro. Y todos ellos, nos dice Palmireno, que con tan bajos principios llegaron a ser reyes. Y esto es lo que interesa en la época, cómo con bajos principios se puede conseguir un triunfo social. De alguna manera es algo que también interesa hoy día y veremos que los caminos son de alguna manera distintos y de alguna manera confluyen. Los tratados de esta última etapa del siglo XVI empiezan a configurarse como principios ético-políticos que toman a la discreción como una virtud suprema, aunque sin aclarar todavía por completo qué se entiende por discreción en esos textos. Porque de momento lo que se va viendo en los textos de los años 1570, 1580, es que se asocia discreción a prudencia, que luego se van a emancipar. Faltarían décadas para que el concepto de discreción alcanzase su autonomía respecto al de la prudencia. Incluso en la misma época en que escribe Palmireno, otros tratadistas no arriesgan tanto en la autonomía y en la relevancia de la discreción. Baste citar a Juan de Pineda o a Juan de Mora, en obras que no voy a dar nombre de ellas, pero para decir que todavía tienen una manera de ver el prototipo del ser humano muy antigua. Estos nuevos ciudadanos de la corte, urbanitas diríamos hoy, tenían entre sus principales preocupaciones de qué manera sobrevivir en el nuevo hábitat, a menudo casas nobiliarias, sin traicionar los principios con los que llegaban a ellos, la pulcritud y la honra cristiana. El nuevo concepto de discreción parecía ser la clave para acomodarse a la situación nueva sin ceder valores. Para encontrar una visión exenta de la discreción frente a la prudencia hay que acercarse al segundo de los libros que cito, El diálogo de la discreción de Damasio de Frías y Balboa de 1579, el cual sirvió como criado en la casa del almirante de Castilla. Frías escribe desde Valladolid en un momento en que Valladolid está dejando de tener preeminencia y define la discreción, dice él, como el hábito del entendimiento práctico, mediante el cual obramos en las cosas agibles cuándo, cómo, dónde y con quién, y con las demás circunstancias que debemos. Y este hábito, como tan universal que es, participa de los demás hábitos morales y aún especulativos. Por tanto, la discreción para este autor es una costumbre en la manera de actuar, que se adquiere por la observación de los mejores y por la experiencia del vivir en sociedad, aunque su fundamento, dice él, está en el ingenio o la buena disposición del hábito natural. Es decir, que habrá gente que por mucho que estudie, nunca llegará a ser un prototipo humano. Con natura non dat, Salamanca non presta, decíamos los estudiantes salmantinos, ¿no? No es una costumbre que pueda adquirirse si falta cierta finura para detectar las situaciones en las que es necesario emplearla. Junto a esta visión de la discreción como resultado de la inteligencia práctica, otros observadores y estudiosos matizan que no es posible aprender la discreción en los libros. El caso tercero que tienen por ahí citado, bueno, el cuarto en concreto, Blas Verdú, en los avisos de discreción para acertadamente tratar negocios de 1612, indica que los estudios y ciencias hacen a los hombres doctos y la experiencia los hace discretos.
Por tanto, puede haber sabios incapaces de discreción al actuar en la vida práctica. Va a ser Frías, el segundo citado, quien destacará la discreción sobre la prudencia. Y en las décadas que siguen, el discreto caracterizará ya al arquetipo de hombre de corte, como antes lo había hecho el prudente. Verdú aconseja al discreto partir de quién es, siguiendo el conócete a ti mismo. Mira pues, dice, ¿quién eres? Si noble, si de humilde solar, si natural, si extranjero, si letrado, si tenido en buena posesión o no. Si eres noble, natural, letrado y de buen nombre, mucho tienes andado en una pretensión. Y es que va a ser el quién eres el que facilite la presentación del discreto en sociedad y en la manera en que ésta le recibe tras observar su actuación. No hay pruebas de que el jesuita Baltasar Gracián hubiese leído a este Damasio de Frías, pero son muchos los materiales de la época que pudieron compartir. Entre otros, el discreto de Gracián, atento a la censura eclesiástica y social, se escribe justo en los años que siguen a la gran crisis de 1640, periodo en el que Moreto acabó su formación y escribió sus primeras obras. La producción de Frías era todavía muy positiva porque participaba de un ambiente muy distinto, mucho más positivo, mucho más optimista, con la conquista de Portugal reciente y la anexión de las tierras ultramarinas, mientras que 1640 fue la época de la independencia de Portugal, una crisis muy importante en España, pestes que asolaron especialmente la zona de Andalucía, etc. Diríamos que si avanzamos en el tiempo nos encontramos con la figura de Gracián, que sí que es el precedente más inmediato de lo que es después la obra de Moreto. Yo creo que demasiadas pocas veces hemos relacionado a Gracián con Moreto y es algo a lo que insto desde aquí a los más jóvenes. Fíjense, cuando uno se centra en esa obra de Baltasar Gracián, hay un precedente interesante en el Persiles, que por eso he querido citar ahí también, ¿no? El Persiles de Miguel de Cervantes, del año 1617, en el que aparece la discreción como un elemento esencial en la configuración del carácter moral de los personajes. Bien, pues esta concepción subsiste y llega incólume a Moreto, pienso que a través de Baltasar Gracián, que es su antecedente cronológico más directo con el famoso Tratado del Discreto de 1646. Lo cierto es que la existencia de la discreción o su carencia en el protagonista de las historias de Moreto dependen en la obra dramática de la consecución que van a seguir los hechos y de su final, como veré en alguna obra concreta a modo de ejemplo. ¿Qué significaba discreción para Gracián? La obra de Gracián corre paralela a la de Moreto. Fijaros las fechas. El héroe, de 1637. El discreto, de 1646. El oráculo manual y arte de la prudencia, 1647. Agudeza y arte de ingenio, 1648. Y el criticón, primera y segunda partes, 1653. Moreto era, es verdad, 17 años más joven que Gracián. Lo justo para que alguien te deje absolutamente admirado en esa época de formación. Moreto estaba en su periodo de estudios y en plena producción de sus obras, en la plena producción de las obras de Gracián, Moreto estaba estudiando en aquel momento en Alcalá de Henares. Según indica Aurora Ejido en una estupenda introducción del discreto, los diversos modelos de discreción de Gracián, que Gracián enumera en su libro, componen pars pro totum el ideal de hombre universal cuya vida se dibuja al final de la obra. Y también es el ideal humano que parece sobrevolar en las obras de Moreto. En ambos coinciden otro aspecto curioso, y es la emancipación del contenido religioso, contenido teológico, que solía acompañar al término discreción en las épocas anteriores. Ya en Cervantes, cuando se habla de discreción, no se asocia al tema teológico. La discreción pasa a ser un valor propio del hombre terreno, del individuo social. Y por tanto se rompen dos líneas de fuerza que habían ido acompañando el crecimiento del término discreción. La de la autonomía respecto de lo humano respecto a lo divino y la comentada de los tratadistas de finales del XVI en las que se ve ya dejar atrás la figura del cortesano de Castiglione para ver un nuevo prototipo de hombre discreto. Un avance más llegará con Calderón de la Barca, casi en la época, en concreto en el año 1652, con su obra No hay más fortuna que Dios, de la cual no hablaré, pero en Calderón todavía está vinculado el concepto de la discreción, a la cual hace personaje de ese auto, con la idea teológica del bien y del mal, ¿no? La distinción sutil entre discreción y prudencia no es poca cosa.
Tanto Gracián como Calderón como Moreto beben ya de una misma fuente que se llama la discretio spiritum, la discreción de los espíritus de San Ignacio, presente en la formación cultural de todos ellos. Y desde luego tienen antecedentes comunes culturales, en los que no podían faltar la formación respecto a las obras de Aristóteles, de Jenofonte, de Cicerón, de Sófocles, de Catón, de Quintiliano, de Séneca, de Tácito, de Ovidio. Aunque, como es posible y seguro que recuerdan, en el mundo clásico no existía el término discreción. Es una creación de nuevo cuño que comienza a forjarse con la modernidad. Pero los matices indican que hay un cambio de mentalidad en Gracián y en Moreto respecto a Calderón. Sin que sea posible detenerme en ese desarrollo, discreción en el nuevo trazado es la capacidad de elegir lo mejor entre varias posibilidades. Ahí llegamos ya a la definición de discreción tan distinta de la nuestra. Dice Gracián dónde se consigue este valor personal y social. Y para lograrla, afirma en su oráculo manual la importancia de observar y conversar con quienes ya tienen la discreción. Y dice, hay señores acreditados de discretos que más de ser ellos oráculos de toda grandeza con su ejemplo y con su trato, el cortejo de los que los asisten es una cortesana academia de toda buena y galante discreción. Es decir, esa academia del mundo no será un espacio específico, un espacio reservado para unos pocos, una especie de academia de corte, no. Será la vida misma en la que cada uno ha de encontrar sus modelos. Ayer, en el homenaje tan bonito, ¿no?, a Galeana y a García Lorenzo, hablaban de modelos de vida, ¿no?, que todos buscamos a lo largo de la nuestra. La discreción puede ser, por tanto, patrimonio de todos los seres humanos. Y en esta consideración se fundamenta la esperanza que se ve en la concepción del ser humano por parte de estos dos autores. Es curioso cómo el desengaño barroco consigue, a través de lo que voy a hacer ahora, tener un pequeño espacio de esparcimiento. Es decir, vamos a ver un tipo de ser humano resiliente, con palabra del siglo XXI, a las circunstancias adversas que se va a encontrar a lo largo de la vida y que logra, por medio de la discreción y de su razón natural, ser un individuo que permanecerá en el ejercicio del buen hacer, sean cuales sean las circunstancias que le rodean. ¿Cuáles son esos prototipos moretianos del discreto? Efectivamente, celebramos este año sus 400 años de su nacimiento y podríamos pensar que son muchos años. Si nosotros contamos lo que ha cambiado nuestra vida en los últimos, para algunos 5 años, porque soy muy jóvenes, ¿no?, para otros unos cuantos más, pues vemos que la vida va muy aprisa, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver esta tarde algunos puntos de contacto de cómo entre 1618 y 2018 hay muchas cosas en las que podemos leernos, ¿no? Las fechas que aquí he querido enmarcar son los años 1579 y los años 1640. Moreto, hemos dicho, nace en el año 18, está estudiando en los años 30, en los finales de los años 30, súmulas, lógica y física en Alcalá de Henares y se gradúa en artes en Alcalá de Henares con el final de los años 30, 1639. Las diatribas sobre la actuación en sociedad no debieron de serle ajenas en absoluto, porque él mismo estaba afianzando su concepto de cómo quería ser socialmente. Son los años en que él tiene, pues 20 y pocos años, ¿no?, aplicado al ser social. El que sabe discernir, el que sabe adaptarse a una nueva situación en palabras, en gestos, en actitudes, el que parte de un talento natural para acomodarse a la experiencia lograda en la cohabitación de su vida en sociedad. Y veremos en su producción la alabanza del discreto, pero también el aprecio por lo que se puede lograr a través del estudio, muy valorado por algunos y algunas de sus protagonistas. El interés de Moreto por lograr la mejora personal a través del estudio de las letras es algo muy permanente en su producción, aparece en muchas de sus obras. La preeminencia de los letrados es verdad que estaba en su tiempo y que era algo ciertamente ya alejado de la consideración del discreto, que sin embargo Moreto todavía une, ¿no? Él elige en no pocas ocasiones un tema dramático como el del personaje que desde una situación social de arritmia, de que no está incardinado en la sociedad, si se me permite decirlo así, arritmia, avanza en la comedia por medio de elecciones sucesivas entre comportamientos posibles hacia conquistar su equilibrio personal y como consecuencia lograr, en la mayor parte de los casos, su aceptación en la vida social con prebendas y honores que lo presentan al final de las comedias en su más alto grado de inserción y de triunfo social. En casi todos los casos vamos a ver que una excepción de alguien que no logra nunca la discreción
es la del lindo don Diego. Pero ni siquiera el lindo don Diego tendría que ser el protagonista de la obra que veremos esta noche. Y sin embargo vamos a ver cómo el eje de fuerza se desplaza desde los protagonistas, caballeros y galanes, hacia este personaje que es incapaz de verse a sí mismo y por tanto incapaz de incardinarse en su sociedad. Aunque podría presentar como varios casos donde este prototipo de ser humano aparece, tienen citados 5: el licenciado Vidriera, el caballero, hacer remedio el dolor, la fuerza del natural y el defensor de su agravio. Para que la cosa sea posible de seguir, voy a hablar solamente de 2 casos que tienen mucho que ver, que es el licenciado Vidriera del año 1648, por tanto una obra con un Moreto de 30 años, joven, vamos a decir, y la fuerza del natural, que es una obra anterior al año 1655, porque colabora en ella Jerónimo de Cáncer, otro dramaturgo, es una obra escrita en colaboración, y sabemos la fecha de la muerte de Cáncer, 1655, por tanto, Moreto tuvo que escribirla con él en esos periodos, ¿no? No son tan lejanas en el tiempo, ¿no? Y lo llamativo de bastantes obras de Moreto y de estas 2 es que tienen un personaje que se llama igual, y es Carlos. Carlos es el personaje, el protagonista por antonomasia de las obras de Agustín Moreto. Habría que hacer un estudio consecutivo de a quién quiere Moreto hacer personaje con este Carlos que aparece una y otra vez como si se tratara de una saga en su producción. Yo tengo alguna idea sobre ello que no voy a adelantar, pero es cierto, ¿no? Los dos protagonistas son hombres enamorados, vivientes en una situación que no se les hace fácil para lograr su interés, pero ambos serán ejemplos de discreción en distinto grado que les llevará a la victoria final. El dramaturgo coincide en buena parte de su producción en presentar los hechos ocurridos con anterioridad, es decir, que si ustedes miran estas páginas tenemos como 3 fases en todas las obras, ¿no?, que están marcadas en negrita. En primer lugar, cómo logra Moreto exponer los antecedentes de los hechos para que todo el mundo se ponga en marcha a seguirlos. En la página 3, cómo desarrolla las tramas y de una manera muy rápida, porque cierra siempre muy rápido sus obras. En la página 4, cómo resuelve los conflictos. Por medio de esa conversación inicial, ponen antecedentes al espectador de lo que ha ocurrido antes. Por ejemplo, que ha habido falta de medios económicos, que ha habido mala fortuna, que es imposible lograr la correspondencia de la dama, porque desde la pobreza no la va a poder lograr. Eso ocurre en el licenciado Vidriera, que es siempre la columna de la izquierda. O, en el caso de la columna de la derecha, el Carlos de la fuerza del natural, le falta la filiación noble para lograr sus intereses. Y el matrimonio desigual, ya sabemos todos, y más después de ver El perro del hortelano, aquella versión tan preciosa que hizo Pilar Miró, como el problema de la diferencia social es un problema insalvable a no ser que se acuda a algún subterfugio. Por tanto, las obras parten de una situación negativa para el protagonista, para cada uno de nosotros, podríamos representarnos en ellos, que solo el desarrollo de la intriga, el desarrollo de nuestras vidas va a conseguir cambiar. Parten de un momento de falta de honor y vamos a ver cómo, de forma simultánea, poco después, van logrando esa incardinación social. Ese es el objetivo de ver cómo se logra por medios dramáticos, el objetivo de mi exposición de hoy, ¿no? El Carlos, del inicio, del licenciado Vidriera, presenta su noble origen en los primeros versos, no todo está escrito ahí, cuando dice que en su patria, en Urbino, puesto que parece natural de Italia, tuvo alto y claro nacimiento, sangre ilustre y pobre casa. Es decir, lo ilustre de su linaje no tiene nada que ver con la pobreza de su familia. Y ya su criado, Gerundio, muy gracioso, le presenta desde la llegada como un hombre de fatal estrella en el amor y en el juego. Pero Carlos busca destacar en sus merecimientos que no van a ser bienes económicos ni triunfos guerreros, los cuales sí presenta Moreto en otras obras como razones de que un protagonista sea aceptado en sociedad, el dinero o el triunfo militar. En este caso, Carlos reivindica su calidad humana por medio de la sabiduría alcanzada durante sus estudios en Bolonia. Y dice, pues tan continuos han sido, que espera ver de ellos el logro merecido. Pero el protagonista sabe que además de la fuerza de su propio estudio, hace falta la buena estrella. Por eso dice, si el cielo no me niega su favor. Y es que el cielo, la fortuna, la suerte, o como nosotros queramos llamarla, tiene imponderable sobre la vida humana y no siempre permiten que recibamos, o en su momento, el premio justo de los trabajos propios. De una manera más ligera, en la fuerza del natural, aparecen también los protagonistas
y indicando la situación en la que están. El inicio nos dice que hay dos hermanos de naturaleza muy distinta, Carlos, que es el discreto, y su hermano, que es un dechado de necedad. Así que su padre los mira a los dos y dice, ¿qué secreto será cielos? Lo tiene en la columna segunda, página 1, la distancia entre estos dos. Carlos, hijo humilde mío, es sabio, atento y cortés. Julio, hijo del duque, es necio, ruin, torpe y sin brío. Si el criarle tan secreto siendo fuerza causa fuera, en Carlos, mi hijo, pudiera también seguirse el efecto. Mas siendo una la crianza, la sangre, tan desigual salir uno y otro tal, ningún discurso lo alcanza. Y es cuando decide descubrir qué es lo que pasa por lo que sus hijos son verdaderamente cada uno tan diferente, ¿no? A través de la declaración vemos que tenemos un punto de partida muy distintos en ambos y se nos produce esa extrañeza de ver por qué el que aparentemente es padre de ambos, sin embargo, no ha conseguido el mismo resultado en la educación de los dos, ¿no? Un criado se hará portavoz de la buena reputación de Carlos ya desde la época de Bolonia en el licenciado Vidriera, ¿no? Y Carlos acepta, tienen en la página número 2 cuando aparece Carlos como un prototipo del sabio y le dice a su criado, gerundio amigo, si el cielo no me niega su favor, hoy tendrá premio y honor mi justo y noble desvelo, que es conquistar a su dama. De mis estudios espero, pues tan continuos han sido, ver el logro merecido. Y en otro momento de la fuerza del natural, también Carlos se nos declara como un hombre de estudios. Yo, Señor, dice, soy inclinado tanto a saber que he aprendido el latín sin que haya sido a tu costa mi cuidado. Para ejercitarme más, unos librillos compré que el uno, un Ovidio, fue de arte amandi, ¿no? Dice el texto. Y lo cierto es que buscan remedios para mejorar su fortuna. El remedio que busca Carlos es las letras y las armas, pero en las letras no ha tenido fortuna, pero no en la vida, y en las armas no la ha tenido de ninguna de las maneras, ¿no? Y es curioso cómo se protegen psicológicamente a lo largo de estas obras contra la adversa fortuna que ellos ven llegar, independientemente de lo que ellos puedan hacer por mejorarla, ¿no? Dice Carlos, si mi estrella me oscurece, si mi destino me ultraja y la ingratitud me ofende, consolará en mi desgracia la gloria de merecerla, el dolor de no alcanzarla. Es decir, que él sabe que se la merece, pero si no llega, comprende que puede haber imponderables, ¿no? También Carlos, el Carlos de la fuerza del natural, en la columna de la derecha, veremos de qué manera trata de aceptar circunstancias mientras busca que cambien, porque lo cierto es que el reconocimiento social lo consigue su hermano, a pesar de su necedad, mientras él, con su sabiduría, no lo logra, ¿no? Y por eso dice que la quietud de los hombres pende de no envidiar nada, que el que no ve mejor suerte ni la envidia ni la daña, y ningún hombre en el mundo, feliz o infeliz se llama, si estando en cualquier fortuna con otra no se compara. Es decir, un medio de mantener la resiliencia, la dificultad, o sea, el valor ante las dificultades, es no envidiar a otros que nos parece o que les parece que tienen más que ellos, ¿no? Va a ser el relato que hace su padre el que nos muestra que es un hombre enamorado, tras ver a Aurora en una escena de caza, y que conoce las dificultades de lograr su amor. Va a ser por boca de una mujer como él se oiga alabado de discreto sin podérselo ni creer. Lo tiene en la página 2, en esa autorreflexión que el personaje hace sobre sí mismo y sobre lo que ha dicho de él Aurora, ¿no? Dice el personaje de la fuerza del natural, a la derecha. Discretos sois, eso es lo que le ha dicho su dama. Claro está, comenta él, conferida la distancia, que sería por desprecio, porque cuando fuera tanta mi necedad o locura, que tuviera confiado de que por favor lo dijo, o sea, por hacerme un bien, mi temor la imaginaba en tal altura, la dama inaccesible, ¿verdad?, de la tradición, respecto de ser mi suerte tan baja, que a mí, al venir por el viento, desvanecida llegara. Es decir, él no se cree capaz de conseguir a su dama porque no tiene, digamos, la suficiente filiación y suerte para lograrlo, ¿no? Y vamos a ver también que junto a esa desazón llegan una serie de preguntas radicales que se hace Carlos y que encarnan las inquietudes del ser humano. Los tienen a la derecha en la columna que cierra la página número 2, ¿no? Dice ese Carlos, que encarna las inquietudes de todos, ¿no?, y puede ser representante de muchos, dice, halléme pobre, abatido, halléme humilde y sin fama, y halléme yo, que es lo más esencial de mi desgracia. Dije entre mí, la fortuna, la riqueza, la abundancia, la nobleza, ¿es algún don que Dios infunde a las almas?
Con todo, el hombre es lo más. No se adquiere ser hombre o mujer, no se gana. Pues ¿cómo mi diligencia no desmiente mi desgracia? Sabiendo que hay más que ser, ¿hay quien sea menos? La fama o el desprecio no la busca o la pierde la ignorancia. Como verán, como buen amigo de Calderón y discípulo suyo, también Moreto tiene reflexiones de enorme interés que yo he querido traerles hoy, porque a veces no tenemos tantas posibilidades de oír a Moreto, por desgracia, como de oír a Calderón, ¿no? Y concluirá luego, si la elección es quien hace nobleza y fama, a pesar del hado, de la fortuna, el hombre es quien se ilustra o se ultraja. Es decir, la responsabilidad personal en la actitud que uno toma ante la vida. No deja de sorprender la libertad que cree tener este Carlos de la fuerza del natural frente a la del licenciado Vidriera, que declara que debe al cielo este aliento, como si todo dependiera de otro. Es decir, que es capaz de percibir las posibilidades que tiene, la necesidad de superar su condición en que ha nacido, la cual impide llevarlas a cabo. Y en él me parece mostrarse el hombre capaz de elegir su destino por encima de las fuerzas de la fortuna, mientras que el Carlos del licenciado Vidriera se le ve hundido casi hasta el verso 2000, casi hasta el inicio de la tercera jornada en que va a tomar una decisión que va a cambiar por completo su vida. Ese Carlos del licenciado Vidriera está apesadumbrado por su pobreza, desde luego, porque ve que le aleja de la mano de su amada, en cuyo intento no acaba de comenzar, sino que ya lleva tiempo deseándola. No recibe el apoyo del padre de la chica, de su padre, perdón, pero sí el del padre de la dama, un tal Pompeyo, que ensalza su noble pecho y su mérito, pero que le recuerda que no basta con la fortuna, que tiene que tener dinero para conseguir a su hija, ¿no? Dice su padre, Pompeyo, y pues se ve vuestra suerte tan cerca ya de lograrla, la mano de mi hija, seguidla, es decir, insistid, que aquí estoy yo para cumplir mi palabra. Pero cumplir su palabra es que Carlos logre dinero para tener el puesto social que necesita su hija, ¿no? Las palabras se dilatan en el tiempo y va a tener este Carlos que ver a su amada Laura prometida con otro hombre, porque llega un momento en que Pompeyo no puede esperar más, ¿no? Es verdad que está muy contento de quien podría ser su hijo, ¿no? Pero es cierto también que no está dispuesto a una esperanza eterna, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema en el licenciado Vidriera? Con ese título de comedia tan rara y que a todos les recordará Cervantes. Nunca Javier Rubiera, que ha trabajado en la edición crítica muy bien trabajado de esta comedia y que estamos a punto de publicar, explica cómo el título no hace honor, igual que Moreto otras veces titula también sus obras, ¿no? El lindo Don Diego, El desdén con el desdén, Yo por vos y vos por otro, etc. El licenciado Vidriera hasta el verso 2000 no sabemos por lo que es. Y es porque Carlos, que ve que con una conducta discreta no logra solventar los problemas vitales, decide hacerse el loco. Pero así, hacerse el loco. Es decir, presentarse en sociedad, incluso ante su criado gerundio, como persona que ha perdido la razón y que con la razón perdida es capaz de hablar a todos sin vergüenza, sin decoro, diciéndoles lo que quiere decir, y es tenido por un entretenedor, al cual se paga ostensiblemente en las cortes porque las visite y tengan en él una especie de figura de bufón, ¿eh? Y de una manera muy poco lógica, este Carlos, convertido en licenciado Vidriera, que se cree de vidrio, loco absolutamente, seguro que en un elogio también a la figura de Miguel de Cervantes por parte de Agustín Moreto, es como va a lograr el aprecio social que no conseguía por los medios más usuales, ¿no? Antes, los protagonistas buscan soluciones a sus dificultades antes de tomar alguna tan extrema como la que les acabo de contar, ¿no? Y en el caso de que ellos no pueden lograrlas, por ejemplo, el necio Julio, hermano de Carlos, de la fuerza del natural, de la columna de la derecha, fíjense en la época qué sucesos o qué maneras buscan para que alguien mejore y cambie su simpleza en inteligencia. Dice el personaje que habla en ese momento: sería muy conveniente, hablando del simple Julio, que actos de ingenio distintos, como son juegos curiosos, cortesanos silogismos, varios conceptos, problemas y, en fin, versos bien escritos, los viera como encontrados y no como persuadidos, de suerte que será bien que en los actos que os he dicho de ingenio concurra yo, lo habla Carlos, su hermano discreto.
concurra yo, porque de mí competido, si me viera encarecer, o sea, si vieran que hablan bien de mí, aunque entre tibios colores, la mucha beldad de Aurora, él en esta parte activo se enmiende y de tanta causa nazcan afectos más finos. Y Carlos, como si fuera un avant la lettre Cyrano de Bergerac, va a ser el que va a transformar el discurso simple, horroroso de su hermano Julio, el necio, en un discurso bellísimo que es el que hace oír a Aurora como si fuese el de su hermano. También esa capacidad de ponerse por debajo del hermano, ¿no?, para ver si es capaz la amada de aceptar a esta persona, ¿no? Por tanto, tenemos ahí ese fenómeno que muchos habéis estudiado, ¿no?, el famoso qui pro quo, tomar la personalidad de otros para lograr vencer, ¿no? Y dejando aparte cuestiones que son menores, en las que ahora no voy a entrar, veremos también algo muy de Moreto, que es cómo a través de los apartes nos explica lo que piensan sus personajes. Hay que estar muy pendientes de los apartes de Moreto y tiene una gran fuerza en su obra dramática, ¿no? Hay un momento en que Carlos, en La fuerza del natural, se queja y dice: ¡ay, malhaya mi humildad! Porque no es capaz de encontrarse a la altura de su amada ni de conquistarla. Pero Aurora, que ya está enamorada de él en secreto, dice también en aparte: ¡ah, malhaya mis respetos humanos, mi no poder estar con un hombre de menor condición social que yo, ¿no?, de no poder estar con un hombre tan honrado, ¿no? Bien, pues la riqueza de la percepción del ser humano y de la vida social que Moreto tiene y que nos presenta personajes con un plectro social de valores personales muy variados, logra crear muchos tipos distintos, aunque parezca que haya detrás un mismo prototipo. Es cierto que Carlos pone la sabiduría y el amor sobre todo lo demás. Es verdad también que Pompeyo, el padre de su dama, prima la riqueza del candidato para la mano de su hija, frente a otros valores. También es verdad, aunque no haya podido entrar en ello, que Lisardo, el mejor amigo de uno de los Carlos, antepone el amor por una mujer a sus obligaciones de amigo. Pero va a ser ese juego de intereses el que guía las líneas de fuerza de toda la comedia. Para terminarla, vemos cómo se resuelven los conflictos, ¿eh? Por fin Carlos declara en el licenciado Vidriera el cambio de fortuna que se ha producido en su amo Carlos y cómo todos los que antes le despreciaban buscan ahora como entretenimiento y como solaz. Y dice Carlos: me fingí loco por dar a los hombres desengaño, a la ingratitud afrenta y venganza a mis agravios. Pero es también una manera de ver cómo en sociedad no siempre los mejores triunfan. En el caso de Carlos se produce una anagnórisis, recurso que también habéis conocido muy bien en clase, cuando resulta que Carlos no es el hijo de quien se pensaba, sino que es ni más ni menos que el hijo del duque de Ferrara. De ahí que su natural tendía siempre a esa discreción por cuna, ¿no? Dice el duque cuando se descubre de quién es: pues ¿de quién es? Y dice Roberto: de mi esposa. Duque: ¿qué decís? Roberto: por mejorar, señor de suerte, a su hijo le trocó, sin que jamás me diese noticia de ello. Es decir, su mismo padre que le ha criado no sabe que ese hijo no era suyo hasta el final. Hasta que llegando un mal a ponerla en los extremos de la vida, es decir, cuando su mujer, la madre de este chico, estaba a punto de morir, por quedar sin el cargo de esta culpa, me lo llegó a declarar. Y me dijo: este hijo no es tuyo, es el hijo del duque de Urbino. Con lo cual se soluciona el último problema que había para esa posible boda. La reflexión de Moreto, para terminar, sobre quiénes son los triunfadores en una sociedad corrupta en muchos casos, en nuestra época por unas cosas, en el siglo XVII por otras, ocasiona un cambio radical de actitud en los personajes que llegan incluso hasta sus criados. Tras un momento de suspense, es verdad, Carlos dice lo que les he comentado: yo tomaré tan nueva venganza de estas injurias que se admire el mundo de ella, haciendo creer, por tanto, su locura. Tenemos muy avanzada la obra, la razón de ese título que nos parecía extraño. Es posible volver al final de esta presentación a las afirmaciones de teóricos como Blas Verdú, con sus avisos de la discreción, o a las de Gracián, más cercanas en el tiempo a Moreto. Allí se aconsejaba al discreto, y desde luego nuestra protagonista Carlos lo es, que partiera del conócete a ti mismo. Pero como veremos, la finura de Moreto es capaz también de dramatizar el caso de quien, aun teniendo esos principios, encuentra muchos obstáculos para integrarse socialmente y ha de ir eligiendo como persona discreta entre el bien y el mal en cada una de sus acciones. Coincide así con el discreto de Gracián, que presenta a quienes, siguiendo los dictados prudenciales de su discreción,
logra remontar las circunstancias personales y se convierten en seres humanos coherentes que permanecen en el ejercicio de los valores morales. La manera en la que los protagonistas de Moreto luchan por encontrar y mantener su equilibrio personal en esas circunstancias a veces muy difíciles, así como el no cejar en conseguir el reconocimiento social al que se creen acreedores, y lo son una preciosa muestra, me parece, de cómo estar y progresar en el mundo, como solo un clásico puede mostrarlo en el siglo XVII y que la tensión se mantenga hasta nuestra propia época, el siglo XXI. Pues nada más y gracias. Bueno, pues después de esta reveladora ponencia, se abre un turno de preguntas. Pero difícil. ¿No? Lo que pasa es que la evolución del concepto de prototipo de ser humano es algo muy interesante y que también sería muy interesante examinar a nuestra época, porque va cambiando mucho más deprisa de lo que creemos, ¿no? No tiene nada que ver quién es el que triunfa en sociedad hoy día, que a lo mejor el que triunfaba en sociedad cuando empezaron estas jornadas. Ni, por supuesto, en la época de nuestros abuelos. Entonces, no siempre en todos los lugares, ¿no? Se triunfa de la misma manera, ni en todos los ámbitos culturales, pero al fin y al cabo, el ser felices, podemos llamar a eso un triunfo personal, ¿no? No hace falta conseguir grandes méritos, sino ser capaz de dormir tranquilos con nosotros mismos, que ya es mucho logro, ¿no? Es algo que varía según las épocas y que resulta inquietante ver cómo una cultura va quemando valores y sacando adelante otros que uno se plantea, pues realmente si son mejores que los anteriores o no, ¿no? Al menos son distintos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que os gustaría hacer o alguna duda o... Sí. Yo quería preguntarle, ¿usted considera que puede haber una correspondencia o algunas similitudes entre el concepto de mesura en la Edad Media y el concepto de discreción en el Siglo de Oro, ya que se alude en obras como, por ejemplo, Mio Cid, a ese hombre que sabe mantenerse firme ante los obstáculos y cómo debe actuar en cada momento sin dejarse llevar por sus pasiones. Pues mira, sí, tienes razón. No lo había pensado, pero siempre hacéis pensar, ¿no? La mesura es un valor que va pasando con el tiempo, que todavía hoy entendemos el concepto de mesura, y también entendemos el concepto de discreción, pero hoy día ha restringido mucho su significado, ¿no? Esa capacidad de ser medido, ¿no? De ser medido en cuanto al justo medio, que no es exactamente lo que a veces pensamos que es el justo medio, ¿no? Y de mantener el equilibrio personal, efectivamente, mantener una reacción proporcionada ante hechos que no son proporcionados, que son claramente injustos, en el caso del Cid, como bien sabéis, o que son claramente injustos en el caso del licenciado Vidriera, porque de verdad que es increíble los feos que le hacen los poderosos, ¿no? O la fuerza del natural que también por venir de baja cuna le dejan completamente de lado, ¿no? Sí, tiene razón, la mesura podría ser un antecedente interesante de la discreción, entendida como esa capacidad de elección hacia lo positivo, ¿no? Muy bien visto, sí. Bueno, esta idea de discreción que traslada Moreto a sus personajes, ¿se puede advertir en otras reescrituras o traducciones de Moreto más allá de las fronteras españolas? Bueno, es que entramos en un tema muy difícil, que es que Moreto ha sido traducido. Tenemos aquí a Miriam Martínez, entre nuestras becarias, ¿no? Que se ha ocupado de las traducciones de Moreto en Europa y se va a ocupar más de eso también si sigue adelante con su tesis doctoral. Pero no conocemos lo suficiente las traducciones, aunque sabemos que Moreto fue fundamento para obras de autores muy importantes, ¿no? Como es Molière, como es Racine, por ejemplo, como son grandes nombres de la cultura en francés, en inglés y en italiano, pero no tenemos todavía la capacidad de haber cotejado esos textos para ver si un concepto tan importante como la discreción para Moreto pasa a sus seguidores en otros países. Pues hay que apuntarlo, ¿eh, Miriam? Sí, verdad. No os puedo contestar a eso todavía.
Sí, bueno, y aparte de ese valor tan necesario que es la discreción en los tiempos modernos, pues y tan escaso muchas veces, ¿qué otros valores ofrece la obra de Moreto de interés para el lector, para el espectador actual, contemporáneo? Pues mira, la obra de Moreto es una obra muy ingeniosa y muy bien construida. A mí siempre me ha sorprendido la arquitectura de sus comedias. Se ven muy bien, son muy ágiles, son muy equilibradas, como es él. No, claro, evidentemente no lo conozco, ¿no? Pero a través de sus obras lo que se refleja es una gran racionalidad. Esto lo dijo ya Hermano Caldera hace muchísimos años y no hago más que recoger la palabra racionalidad. Y entonces es un teatro muy bien construido, ¿no? Después, a mí me llama la atención la importancia y la carga, la fuerza que tienen los graciosos en Moreto. Muchísimo, mucho más que en otros autores de su tiempo. Para Moreto, esa carga de comicidad, siendo como es el que parece gente seria, pues siempre me ha llamado la atención las figuras de gracioso. Y me parece que entre los prototipos, digamos, de pensamiento de Moreto está ese utilizar los apartes, no solo al público, sino también entre personajes que el público puede escuchar, para hacer ver la psicología profunda de los personajes. Moreto va los tipos que crea, no son casi nunca personajes planos, tienen una carga psicológica que él se encarga de descubrirnos, sobre todo a través de los apartes. Y en ese sentido crea figuras que yo pienso que son originales en su tiempo y todavía muy desconocidas. Prototipos de ser humano mucho más variados de lo que en un primer vistazo podríamos pretender. Lo que pasa es que, claro, si siempre representamos el Lindo Don Diego, que está muy bien, y no se pierdan la representación de Morboria de esta noche, que yo ya la he visto y la voy a volver a ver porque es magnífica, ¿no? Pero si estamos con el desdén, con el Lindo Don Diego, ahora por fin con la fuerza del natural a través también de Morboria, ¿no? Pero los grupos de teatro no se lanzan a cosas nuevas, pues nunca podemos ver cómo en la fuerza del natural se presentan dos prototipos de hombre. Un triunfador sin ninguna razón, porque es un necio, y una persona sabia que pasa mucho tiempo hasta que logra que los demás lo descubran, ¿no? Bueno, pues ahí van algunos rasgos que son muy de la manera de escribir de Moreto y que le marcan una idiosincrasia distinta de las de su tiempo. Yo creo que precedente ya de otras que vendrán. Moreto, por ejemplo, nunca toma a Lope como base de sus obras, y eso que toma como base de sus obras a Guillén de Castro, aquí está Luciano, a Calderón en alguna, a Lope, efectivamente. Pero no toma los anteriores, ¿no? Y él crea hacia adelante. El prototipo, cuando vemos las obras de Moreto, que ahora está estudiándolas Javier Castrillo, ¿no? En relación con sus obras anteriores de las que él parte, por ejemplo, las obras de Lope de Vega o la obra de Guillén de Castro, vemos que es totalmente diferente la construcción de Moreto. No tiene nada que ver ni con una copia ni con un plagio. No. Sintetiza las acciones, elimina personajes, da fuerza a los que quedan, cambia el lenguaje, tiene un lenguaje precioso. Agustín Moreto tiene un lenguaje nada complicado frente a Calderón, pero tampoco nada simple. Se le lee sin grandes notas filológicas, no hacen falta muchas para poderlo entender, pero es muy distinto de la gente de su tiempo. Es un precedente. Cuando Marvy se dijo que Moreto era el mejor autor del tercio, de los años 50, 75, del 17, yo creo que no lo dijo por nada. Es un avanzado de su tiempo a cosas que llegarán luego. Sí, lo es. Pues no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Sí. Bueno, ha comentado que el prototipo de discreto aparece tanto en obras escritas por él mismo, de forma individual, como en otras escritas, otras colaboradas. A mí me parece muy interesante este fenómeno de la escritura en colaboración, que además está a la orden del día, ¿no?, con las nuevas tecnologías. Y no sé hasta qué punto está estudiado cómo se repartían, cómo se organizaban el trabajo, porque claro, en algunas obras tenían que participar muchísimos autores. Sí, pues es un fenómeno en que estamos trabajando desde no hace mucho tiempo. Partimos del trabajo de Consolider y luego cada uno lo hemos ido haciendo con nuestros autores. ¿Cómo trabaja esta gente en colaboración? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo idean una obra? ¿La hacen cada uno en su momento? ¿Se va cada uno a su casa con el
esquema y continúan y luego se reúnen para ponerlo en común, o uno escribe la primera jornada, ya saben que tienen 3, lo digo para los más nuevos, y se la pasa a otro que escribe la segunda y otro que escribe la tercera. La escritura es sincrónica, es diacrónica. Pues estamos viendo que hay de todo, ¿eh? Hay de todo, pero en la mayor parte de los casos que vamos viendo trabajan desde 2 hasta 9 autores. Hasta 9 autores en la mejor luna africana en la que colabora Agustín Moreto, ¿no? 2, 3 es lo más habitual. Por ejemplo, Moreto tiene una constelación en torno de sí. Trabaja mucho con Jerónimo de Cáncer y con Martínez de Meneses, y menos con Belmonte. Debían de ser muy amigos. Y lo que nos parece es que cuando se reunían buscaban obras que tuvieran alguna referencia que el público conociese. Por ejemplo, un contenido mitológico, un contenido histórico, un contenido bíblico, que si tú hablas de, pues, ¿qué te voy a decir yo? Del origen del mundo, sabes un poco el relato del Génesis. Con lo cual, los 3 dramaturgos sabían un poco de qué iba la obra. Y había alguien que daba una especie de plantilla en prosa. Esas plantillas en prosa las hemos encontrado en el caso de Lope de Vega para su propia producción, ¿no? Hacía una plantilla en prosa, en ese momento debían de estar juntos los distintos autores, y normalmente en el caso de Moreto, él llevaba la voz cantante, es decir, la primera jornada en muchos casos es de Moreto. Otras veces también es suya la tercera, se ve que también ahí va una carga, una inflexión de importancia. Y en algún autógrafo que conservamos muy pocos de Moreto, pero tenemos uno del Príncipe Prodigioso, cuando vemos las anotaciones manuscritas en las jornadas que no son suyas, y hay algunas enmiendas, son de letra de Agustín Moreto. Por eso notamos que al final él revisa la obra en su conjunto. Y ahora estamos con el taller de cómo trabajaban, ¿no? Entonces, si podéis ver esa exposición, que va a ser desde noviembre hasta el mes de abril, en la Imprenta Municipal de Madrid, Escribir entre amigos, Moreto y el Teatro Barroco, vais a poder ver las constelaciones de dramaturgos que se reúnen entre sí, que hasta el momento todo es un enigma. Pues no, ¿eh? Se asocian unas estrellas con las otras en distintos lugares, ¿no? Y notamos que las afinidades, o sea, las redes de sociabilidad ya funcionan entre ellos. Calderón no escribe con unos y sí escribe con otros, a veces también por diferencia de edad. La fingida Arcadia la escribe con Moreto, ¿eh? Y con algún otro. Pero es que Calderón es 18 años mayor que Agustín Moreto, ¿eh? En cambio, Moreto es de una generación mucho más cercana a la gente con la que él colabora, ¿no? Rojas Zorrilla, que es mayor que Moreto, colabora con Calderón y Calderón con él, ¿eh? Entonces, claro, no es solamente tener en la cabeza la cronología del tiempo, es tener en la cabeza que hay amistades y formas de hacer, pues, que son interesantes. Entonces, además de todas las razones que siempre hemos empleado para el tema de las atribuciones, por supuesto, cuando tenemos un autógrafo ya no hay nada que entender porque está claro, pero tenemos muy pocos. Estamos empleando recursos digitales, ¿eh? En concreto la estilometría. Es decir, tenemos un grupo de investigación en Alemania al cual nosotros le entregamos todas las obras de Moreto ya modernizadas en Word, todas no, porque son 60 y les hemos dado 40, pero bueno, ya es mucho. Y les damos una obra con la que tenemos duda, por ejemplo, El valiente Pantoja, también llamada Las travesuras de Pantoja, y le decimos, mira, en esta obra, desde el punto de vista estilístico, métrico, retórico, de figuras, no nos parece de Moreto, o no le decimos nada a ver qué dicen, ¿eh? Los alemanes. Y nosotros sabemos que hay una figura literaria en esa obra que solo se encuentra en las 600 comedias que hay incorporadas al Teso, que no son las 10.000 que existieron, pero son muchas, solo se encuentra en 3 obras, y las 3 son de Enríquez Gómez, dramaturgo sobre el que trabajan en Castilla-La Mancha, Rafael González Cañal y compañía. Solo se encuentra esa figura de los 11 velos en Enríquez Gómez. Y por otra parte, cuando uno lee El valiente Pantoja, atribuida habitualmente a Agustín Moreto, por mí misma incluso, un entremés que procedía de él en el año 2013, pues lo vas leyendo la comedia despacio y dices, esto no suena a Moreto. Esta alambicación, este ritmo poético, este nivel poético tan culterano no es Moreto, ¿no? Entonces, no le dijimos nada a los colegas alemanes. Y el grupo de Castilla-La Mancha me pasó varias obras de valientes que tiene Enríquez Gómez, que le gustaban las obras de valientes. Y la llama el valiente Campuzano, el valiente... Y le dijimos, vamos a ver, ayúdanos, ¿dónde asociarías
a través de los sistemas informáticos que no son de estilo, son términos puramente matemáticos los que relacionan, ¿no? Esta obra de El valiente Pantoja, ¿con qué la asocias? Y entonces sale todo Moreto en azul, todas las figuras de Moreto en azul, y de repente el valiente Pantoja aparece en rojo, unido al valiente Campuzano, a las de Enríquez Gómez. Entonces, no es definitivo, no nos sirve absolutamente la estilometría para decir que una obra, que una jornada es absolutamente seguro de un autor y no es de otro. Pero sí que nos va diciendo, mira, de este autor que me habéis dado 40 obras de corpus, no es. Y si logramos tener el corpus de Lope, que nos lo pasaran los de Barcelona, o el corpus de Mirada Amezcua, que nos lo pasaran los granadinos, o el corpus completo de Rojas Zorrilla, que pasaran, porque estamos organizados en toda España en trabajos en colaboración, ¿no? Y todos pusiéramos en común ese corpus con el mismo programa del que habló esta mañana ligeramente Ramón, el RStudio, y otros programas adaptados y que lo completan, podríamos trazar un cuadro mucho más seguro del panorama del teatro español del siglo de oro, donde todavía hay muchas obras sin atribuir bien. Porque vamos a ver, que es que todavía andamos a vueltas con El burlador, que tampoco hablo de obras de quinta fila, estoy hablando de obras de primísima línea, obras atribuidas a Rojas Zorrilla de forma continua y que no parecen ser de él en el último momento, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que os espera a los investigadores del siglo XXI, que os hemos dejado trabajo. ¿Alguna pregunta más? Es mi tarde. Bueno, a mí para terminar me gustaría que nos recomendara, para aquellos que quisieran iniciarse en la figura de Moreto, algunas obras por las que puedan empezar, ¿no? Teatro breve incluido, aparte, por supuesto, del lindo Don Diego que vamos a ver esta noche. Claro. Mirad, en la página de moretianos.com, que es la nuestra, tenemos un apartado de textos base y hay 5 entremeses preciosos, cortos, traducibles a otras lenguas, algunos traducidos con equipos extranjeros que hayan traducido alguno al francés y al italiano. Y Moreto falta mucho por traducir, pero también falta mucho por leer. Nosotros, es verdad que, como esta mañana dijo Ramón, vamos subiendo el esfuerzo de muchos colegas del equipo a moretianos.com y que ahí tenéis textos base estupendos. Y tenéis un pequeño resumen en el apartado del menú textos base, de 3 o 4 líneas de lo principal de cada obra, para centraros en qué tipo de obra es. Porque a algunos os gustan las históricas, a otros les gustan las que puedan tener más que ver con lo cortesano, a otros les gustan las amorosas, a otros los de capa y espada. Si me dijerais una obra de la que yo estoy encaprichada ahora mismo porque me he quedado extasiada al ver el juego de equilibrios que hay y que ha salido hace una semana en Cervantes Digital, en la biblioteca digital, de Miguel de Cervantes, con la que tenemos un pacto por el que vamos a sacar obra por obra de Moreto en digital para que todos lleguéis a ella, entonces leeros yo por vos y vos por otro. Es decir, yo amándoos a vos y vos absolutamente despistado o despistada con otro amor, ¿no? Yo por vos y vos por otro, desde el título tan racional a toda la construcción entera, es un ejercicio de equilibrio, una obra bien desconocida, ¿no? Y desde luego intentad verlas, porque el teatro es para verlo, ¿no? Entonces el de fuera vendrá, quien de casa nos echará, que ha montado Morboria y que está empezando a representarse por España, pues mirar a ver dónde está en la página de Morboria y a ver si la podéis ver, porque qué distinto se lee una obra una vez que se ve representada o a la inversa. Qué distinta se ve representada una obra que antes se ha leído, ¿no? Pero si queréis algún nombre de obra de comedia, yo por vos y vos por otro, si queréis algún nombre de entremés, por ejemplo, La Reliquia o El retrato de Juan Rana, alguna de ellas podría funcionar estupendamente, ¿no? Obras muy divertidas. Y para representar en el aula, en los grupos de teatros universitarios, algunos de vosotros sois profesores de secundaria, para iniciar a la gente en esto. Y algo que me habéis dicho estos días y que yo voy a tomar buena nota, es que las escuelas de arte dramático, la RESAD, la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid y otras escuelas de arte dramático, tenemos que animarles a que representen un corpus un poco más amplio que Lope, Tirso y Calderón, ¿no? Y después de la primera división, que son estos 3, va la segunda, y ahí está Moreto, Rojas, Guillén de Castro, y no muchos más. Es decir, que estamos jugando en una lid que sabemos que no es la primera, pero que va justo a continuación.
Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias por la cercanía con la que nos ha hecho llegar el personaje de Moreto. Muchísimas gracias.